Voy a partir dando la bienvenida y agradecer su asistencia, su participación a esta instancia que como Centro de Estudios Socioculturales es muy importante para nosotros. Y en particular también en una alianza con la Universidad Central, una nueva actividad que estamos haciendo. Este año hemos contado con la visita de Alfredo Natera, investigador mexicano, que nos habló acerca de jóvenes, consumo e identidades. Pablo Bomaro, que lo tuvimos hace poquito también acá en la Universidad Central, investigador Claxo, sobre jóvenes y participación política. Y actualmente contamos con la que ustedes han venido a ver y quieren oír, principalmente a Virginia Vargas, socióloga y feminista peruana, que nos hablará sobre la democracia radical, el desafío feminista en la lucha por la igualdad. Rosario. Gracias, Daniela. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Muy bienvenida a Chile nuevamente, Virginia. En el trabajo de investigación del Centro Sociocultural CESC, hemos ido descubriendo a través de la intervención y la observación de las culturas y las ciudadanías juveniles que la cuestión feminista, así nombrada, es un componente de la problemática identitaria de varias generaciones que desde diversas formulaciones hoy día reivindican sus demandas políticas. El sujeto feminista aparece y reaparece como parte de las prácticas asociadas a la lucha contra la desigualdad. Y hay que reconocer que no es el asunto más fácil de discutir o el más popular, pero el tema de las mujeres como sujetos políticos se hace cada vez más central como zona de conflicto dentro del debate sobre las nuevas formas de organización política y sobre los nuevos proyectos de transformación social. Es en base a esta constatación que como centro de investigación hemos decidido generar una experiencia de diálogo para interrogar la gravitación de la concepción feminista en las formulaciones políticas que plantea la radicalización de la lucha por la igualdad. Nuestra propuesta es analizar lo que hemos llamado la cuestión feminista como parte del proceso de definición y de construcción de ciudadanía, observando las dinámicas de reflexión surgidas desde el campo social actual. Y no nos referimos al feminismo como una máquina ideológica bien aceitada, que tiene su propio cuerpo orgánico y que por lo tanto entra en una disputa de representación. Hablamos de los feminismos como una categoría fundante de lo político, pero que está hoy más que nunca en diálogo con otras formulaciones. Y solo podemos debatir sobre feminismo reconociendo la producción de conocimientos que el feminismo ha acumulado desde mediados del siglo XX y hasta la fecha, y que lo sitúan con derecho propio en la actual disputa ideológica. Las trayectorias de las reformas que están en disputa en nuestro país, nadie podría negar que no se dan en medio de un profundo, aunque difuso, deseo de derechos por parte del grueso de la ciudadanía. Y es en el contexto de una politización creciente que ha ido moviendo desde la cultura del malestar, la frontera que divide lo público y lo privado, que el feminismo debe tener una palabra precisamente para situarnos en los escenarios actuales. La trayectoria de las reformas, decía, que están hoy en disputa, no es más que el síntoma de la fragilidad que tienen los discursos sobre la igualdad cuando se promueven a sí mismos como gérmenes de cambio. Hoy la lucha por la igualdad se desarrolla en la esfera cultural y política y se hable a múltiples niveles de la vida social, donde la pregunta por la democracia amplía sus límites para cargarse de sentido desde ciudadanías diversas. En ese marco hemos invitado a la socióloga Virginia Vargas a facilitar lo que creemos es un diálogo político, no simplemente académico, y que se centre en lo que hemos llamado el feminismo más allá del feminismo, en el aporte del feminismo a la construcción de la igualdad. Virginia no solo ocupa un lugar de importancia en la reflexión académica, no es ninguna teórica, porque ella ha sido protagonista en las articulaciones que el feminismo ha generado a nivel latinoamericano con otros movimientos sociales de la región, precisamente para plantear estas preguntas que tanto nos importan. Y el momento en que nos encontramos en este espacio, nadie podría negar que en nuestro país una etapa ha llegado a su fin y que los esfuerzos reformistas de la actual coalición en el poder marcan un límite definitivo al desarrollo democrático dentro del actual modelo. Por eso, a la pregunta sobre la igualdad se le suma una urgente pregunta sobre la viabilidad de la democracia. Y es en ese cruce que queremos dialogar con Virginia
porque nos parece urgente también que interroguemos las visiones de sociedad que queremos construir, las prácticas políticas emergentes que se formulan desde esta reflexión que hoy día remece a Chile entero sobre qué es tener derechos, qué es ser sujeto de derechos y sobre todo qué decimos cuando decimos que aspiramos a una igualdad efectiva. Así que en este contexto, en nombre del Centro de Estudios Socioculturales le doy la bienvenida a Virginia y les propongo que aprovechemos este espacio como un espacio de un diálogo franco, respetuoso y sobre todo que ponga en juego los imaginarios que cada uno tiene sobre la emancipación y sobre la igualdad como un horizonte posible, necesario e ineludible. Virginia, bienvenida. Muchas gracias, Rosario, muchas gracias al centro que me trajo para acá. Como les decía al comienzo, algunas y algunos, estar en Chile para mí siempre es un gusto enorme. Viví muchos años acá, mi hija es chilena, mi formación terminó siendo acá en la Universidad de Chile, en sociología, después quedé como profesora un pequeño ratito, no, como asistenta de Enzo Faleto, no profesora, y el golpe de Pinochet me exilió en mi país, con hija y marido. Entonces ya, cada que vengo realmente siento que de alguna forma vuelvo a esto que fue también mi opción política durante muchos años. Primera cosa que quiero decir es que no estoy hablando a nombre de los feminismos latinoamericanos, estoy hablando desde un posicionamiento político propio y colectivo de muchas feministas en la región, y esto que dijo Rosario lo quiero subrayar. Soy una activista que teoriza sobre la práctica. Me gusta mucho reflexionar y dar clases, pero básicamente creo que me defino más como una activista, ¿no? Lo que quiero compartir con ustedes ahora es lo que he llamado el horizonte de la democracia radical desde los feminismos, ¿no? Comienzo con una cosa bastante breve, no la voy a profundizar, que es el hecho de que estamos en América Latina y en general, creo, en el mundo, en una democracia de baja intensidad. Es decir, dictaduras y autoritarismos y guerras internas dominaron durante mucho tiempo América Latina. La recuperación de la democracia fue un logro absolutamente fundamental y, sin embargo, nos damos cuenta desde hace ya bastante tiempo que una democracia de estas características es bastante limitada para los cambios y las aspiraciones a las que estábamos apostando. En el caso de las mujeres, a pesar de los avances en la ciudadanía de las mujeres a partir de leyes, a partir de reconocimientos ciudadanos, creo que en América Latina casi todos los países, si no todos, tienen leyes de igualdad. Las mujeres somos iguales ante la ley, lo cual no significa evidentemente que somos iguales en muchos espacios. Bueno, pero estamos en un continente además con características bastante peculiares en relación a la democracia, no solamente que afecta a las mujeres, sino afecta al conjunto de las dinámicas democráticas, ¿no? Primero, es el continente más inequitativo, no es el más pobre. Luego están amenazas desestabilizadoras que traen fenómenos como la corrupción, el narcotráfico, la inseguridad social, la falta de transparencia, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que se habla, como dice Boaventura de Sousa Santos, de democracias de baja intensidad, que hacen que haya un desencanto creciente de las ciudadanías frente a estas democracias realmente existentes, a sus instituciones, a los partidos políticos, etcétera, ¿no? En el siglo XXI, trampas democráticas mucho más agudas, no es que no estuvieran antes, pero que están con mucho más fuerza en este momento, ¿no? La primera es la creciente tensión entre mercado y ciudadanía, o entre democracia y el actual modelo de desarrollo económico, en la medida que la ciudadanía es valorada por su mayor o menor acceso al consumo y no por ser portadora de derechos. El núcleo duro del problema que vivimos, dice una feminista, Amaya Pérez Orozco, es la existencia de un conflicto irresoluble entre la acumulación de capital y lo que ella llama, y llamamos nosotras, la sostenibilidad de la vida.
Alimentado por este conflicto, otro núcleo duro de la actual democracia es el haber olvidado y silenciado las consecuencias políticas, subjetivas y paradigmáticas de la diversidad y las consiguientes diferencias de acceso en poder y en recursos, no solamente entre mujeres y hombres, sino entre las mismas mujeres, negando entonces las diferencias de raza, etnia, clase, edad, orientación sexual, capacidades especiales, etcétera, ¿no? Negando de esta forma las múltiples y persistentes e invisibles formas de exclusión y oscureciendo su profunda intersección. Y esto es una de las cosas que para mí me parece que es más central. Cuando hablamos del género, no podemos más hablar del género en sí mismo, sino es en esta intersección profunda con todas estas otras formas de discriminación y de desarrollo, cosa que yo aspiro que las otras contradicciones también sean vistas desde esta intersección profunda, ¿no? Con esta pequeña introducción yo quiero entrar a las bases políticas, teóricas y epistemológicas que aportan los feminismos a una democracia radical. Cuando yo estuve en Chile, yo tuve extraordinarias amigas. Una de ellas fue Julieta Kirwood. Si no la conocen, yo sospecho que si la conocen, pues las invito a que la conozcan. Julieta creo que ha sido, sin que nosotros supiéramos todavía que se trataba de democracia liberal, de radical, la que más ha contribuido desde el inicio. Ella fue una pionera en todas estas reflexiones. Tengo varias citas de ellas que no voy a leer, pero cuando termine este artículo lo mandaré al centro para las que quieran puedan y los que quieran puedan tenerlo, ¿no? Pero simplemente comienzo con esta pequeña cita, ¿no? Ella dice, en 1984 escribió ella este artículo: una de las características más notables del feminismo contemporáneo es esa suerte de irresponsabilidad para con el paradigma científico y los conceptos que se asumen en su lenguaje, esta especie de desparpajo de mezclarlo todo como si se tuviera la certeza de que las tablas de la ley del conocer por venir desde lo alto se hubieran hecho añicos en su caída a lo humano y que en consecuencia habría que arreglárselas con lo que tenemos. Más allá de la insolencia y del arrojo, la libertad y el desorden que de ellos se derivan me resultan muy gratos, proporcionan algo así como una licencia para expresar. Contemos con, entre comillas, la ariscada de narices de las lectoras y lectores de Ideas Exactas. Bueno, yo creo de que la primera idea para mí importante es de que el surgimiento y expansión de los movimientos feministas ha sido para muchas y muchos la revolución más importante en el siglo XX, ¿no? Porque contribuyó decisivamente a transgredir y ampliar los estrechos límites de las democracias realmente existentes, la idea de sujeto único, la idea de contradicción principal. En América Latina, los movimientos feministas han sido históricamente fuerzas democratizadoras. La lucha de todos los democráticos, claro, pero las luchas de las mujeres por la recuperación de la democracia en todos los países donde había dictadura han sido realmente de un aporte sustancial. En estas luchas feministas, respondiendo a las carencias democráticas de los contextos en los que nos tocaba vivir, los feminismos interpelando, disputando sentidos teóricos y políticos y epistemológicos y cuestionando los paradigmas tradicionales, poniendo al debate nuevos alcances y horizontes democráticos, ¿no? Y eso evidentemente significó una crítica profunda a las democracias realmente existentes. El hecho de comenzar a criticar ya habilita su transformación y radicalización. El hecho de nombrar ya transforma, ¿no? O sea, creo de que el nombrar instituye, el nombrar conflictos, el nombrar problemas instituye la posibilidad de transformar y radicalizar, ¿no? Al perfilar entonces la aspiración, por lo menos, a horizontes democráticos que confronten los vicios excluyentes, totalizantes, monoculturales, heteropatriarcales, y asume a la democracia entonces no solo como un sistema político electoral, sino íntimamente conectado con valores de justicia social e igualdad de género, de raza, etnia, sexualidad, atravesando todas las relaciones sociales y personales.
La democracia entonces es concebida desde esta perspectiva como una forma de organizar la vida social en todas las dimensiones en las que vivimos la experiencia del ser humano, evidenciando entonces la profunda relación entre producción y reproducción, sexualidad como expresión simbólica y real de las relaciones sociales de explotación y dominio, y visibilizando nuevos campos de conflicto, ¿no? Y este es un vasto proceso político, cognitivo, emocional. Los contenidos que radicalizan la democracia desde la práctica de los actores sociales y desde la ampliación de los espacios de confrontación de poder es uno de los hechos más significativos. No podemos pensar la transformación de la democracia si es que no recuperamos la acción de los sujetos sociales y políticos, la acción de los movimientos sociales específicamente en este proceso, ¿no? Por ello, no hay una receta a aplicar, no está definida de antemano, sino la democracia vista desde esta perspectiva es construida y recreada desde los márgenes, desde las ausencias, las emergencias, los deseos y las utopías de vida. No aspira tampoco a ser un modelo único, sino más bien a reconocer un conjunto amplio y diverso de concepciones y proyectos políticos, ¿no? Es una democracia plural y por lo mismo es una democracia contrahegemónica en relación al hegemonismo actual de esta democracia. Y esto hace, por ejemplo, que un teórico y activista, ¿no?, como Boaventura de Sousa Santos hable de la demodiversidad, que alude al reconocimiento y aceptación de diferentes modelos y prácticas democráticas a lo largo del mundo, alimentando criterios transculturales de democracia, ¿no? Y entonces, así, en el último periodo, la activa visibilidad y aportes de diversidades étnico, raciales, sexuales, generacionales, han contribuido a la complejización y radicalización de los sentidos y espacios democráticos al incorporar nuevos sujetos, nuevos temas y nuevos horizontes de cambio. Ello ha hecho más visible la existencia de un patrón múltiple de poder, que al decir de Agustín Lao, se puede resumir en tres ejes centrales, ¿no? El eje de la explotación del trabajo por el capital, el eje de la dominación étnico-racial y el eje de la dominación sexual y de género. Interrelacionados, ninguno aislado, ¿no? Y entonces, en este proceso de confrontar este patrón múltiple de poder, que se traduce en luchas anticapitalistas, anti-heteropatriarcales, anticoloniales y al mismo tiempo, no solamente anti, sino afirmativas de la posibilidad de otro mundo posible, como reclamó el Foro Social Mundial en los inicios del siglo XXI, ¿no? Y en este proceso el rol de los movimientos sociales, como les decía, es fundamental. A la base de este acercamiento a la democracia radical está el superar una visión de los movimientos sociales como solo reactivos a las relaciones de opresión a través de la protesta y la movilización, que evidentemente es una forma también de existencia. Sin embargo, no son solamente esto, sino que es importante recuperar el ser además constituyentes de un modelo de vida diferente, de una forma de producción de conocimientos diferente, de una permanente recuperación de las ausencias, aquello que es activamente producido para su no existencia, también como dice uno que cito yo mucho, que es Boaventura, y las emergencias, aquello que ya comienza a vislumbrarse en los horizontes de cambio, pero que todavía no está suficientemente articulado o desarrollado, ¿no? Desde los movimientos feministas, esto se ha traducido en una ampliación cognitiva, epistémica, subjetiva del horizonte democrático desde algunas dimensiones claves, que son las que quiero desarrollar ahora. La primera es la ampliación de la política. Y aquí comienzo con una consigna. Las consignas pueden ser tan importantes como las investigaciones en un momento determinado. La democracia en el país y en la casa. Movimiento Feminista Chileno, 1983. La ampliación de la democracia requiere un cambio de énfasis en la percepción de lo político, ya no visto solamente como el arte de gobernar, que valora la estabilidad de los regímenes a través del disciplinamiento ciudadano,
sino más bien en una política que alimente una democracia que asuma lo político en su expresión de conflicto y antagonismo, como diría Chantal Mouffe. Y es como la forma de avanzar entonces en el consenso y el consentimiento democrático a través de la negociación de los conflictos y no a través de su supresión, lo que contrarresta la acción reguladora del Estado y los hegemonismos de clase, etnia, raza, sexualidad, edad, género, que impactan y hegemonizan la sociedad, ¿no? Y ello rompe entonces con la idea tradicional de representación, resignificándola. La crisis de representación actual evidencia que este modelo hegemónico de democracia, la representativa, está cada vez más inadecuada para defender nuestras libertades fundamentales, porque son muchos más los intereses representables que no tienen cabida en la forma actual de representación. Y porque el desencanto con los partidos e instituciones representativas es creciente para la ciudadanía. Por ello, entonces, hay una búsqueda de formas diversas de representación, colectivas, interdependientes, no autoritarias, etc. Yo siempre cito a esta frase tan decidora del comandante Marcos de los zapatistas, que dice, para él define la autoridad y la representación como el mandar obedeciendo. De estos avances en los horizontes democráticos, las luchas de los movimientos feministas y de mujeres han sido claves, ¿no? Porque han actuado como conciencia crítica, elaboradora de contenidos y significados emancipatorios, ¿no? Se han instalado nuevos espacios de debate y ampliando y resignificando nuevos temas en la agenda política, incorporando dimensiones cada vez más visibles de desigualdad, como el racismo, el etnocentrismo, el patriarcado, la heteronormatividad, la colonialidad del poder. Todos ellos desbordan y subvierten la concepción liberal de la política, alimentando lo que algunos autores llaman las cartografías de resistencia desde otros espacios que no han sido tan visibles en el pasado, ¿no? Buscando desde allí su propio lugar de enunciación sin desprenderse de su origen, ¿no? Y posicionando otras dimensiones, realidades y teorizaciones desde los márgenes y no desde un centro hegemónico, posicionando de esta forma reflexiones y estrategias complejas e iluminadoras de estas ausencias en los discursos y las prácticas democráticas actuales, ¿no? Producen de alguna forma lo que las feministas, especialmente las feministas afroindígenas, llaman el pensamiento de frontera, aquel que emerge en los momentos de fractura de los imaginarios sociales, ¿no? Y están en los márgenes no solo por su ubicación geopolítica, por la marginalidad en que las ubican los sistemas articulados de dominación, también están en los márgenes porque enuncian la relocalización de la producción de conocimientos como tarea emancipatoria. Es decir, es en las periferias del poder donde se está aprendiendo a vivir sobre las bases de regímenes de saberes alternativos, de prácticas políticas subalternas y experiencias de vida contrahegemónicas. El abarcar muchos más espacios de democratización de la política ha significado una verdadera reestructuración del campo entendido como político. Las luchas sociales, los sujetos en movimiento han hecho desbordar lo político fuera de las estructuras y jerarquías formales, el Parlamento, las estructuras gubernamentales, etcétera, para generar demandas que modifican la agenda pública y amplían el ágora de los debates políticos, ¿no? Y este es un proceso histórico, desde los inicios de los feminismos latinoamericanos, desde la segunda parte del siglo XX, ¿no? Como quedó evidenciado hace más de 40 años por las feministas chilenas en su lucha contra la dictadura de Pinochet, al lanzar una extraordinaria consigna, que ya les leí, Democracia en el País y en la Casa. Esta sola consigna condensaba justamente ese posicionamiento en lo público, incorporando la política de lo privado en un terreno tan minado como el del Chile pinochetista, atravesando, sin embargo, los límites de todas las democracias realmente existentes y no solo de su ausencia en dictaduras, ¿no? Esta sola consigna expresaba una teoría de la democracia y una forma profundamente transgresora de hacer política. El otro punto dentro de la ampliación de la política es lo privado, es político, ¿no? La ampliación de la política se ha expresado en la resignificación política de nuevos espacios como los de la vida cotidiana.
dimensión estratégica donde construir una trama plural de prácticas democráticas que alimenten una democracia de proximidad, politizando aquellas dimensiones de lo privado que han servido para el dominio y la exclusión, ¿no? El aporte feminista sobre esta dimensión política de lo personal ha sido resumida en el eslogan "Lo personal es político", que ha sido también el impulso más contundente para politizar la cotidianidad y posicionarla lentamente en el horizonte referencial de las mujeres y la sociedad. En la medida que la vida cotidiana no es solo individuación, singularidad o experiencia particular, tiene también un significado colectivo, porque es en el espacio cotidiano donde se tejen, alimentan y legitiman las relaciones de inequidad y, eventualmente, de igualdad, ¿no?, entre mujeres y hombres, y dan la base para lógicas de dominio más amplias. Como sostiene Norbert Lechner, la vida cotidiana podemos verla como una cristalización de las contradicciones sociales que nos permiten explorar en la textura celular de la sociedad algunos elementos constitutivos de los procesos macrosociales. Lo personal es político subvierte las bases de la racionalidad tradicional al colocar no solo la absoluta interrelación entre lo público y lo privado, sino también poner al debate público los asuntos privados de alto contenido político: sexualidades diversas, pluralidades de los tipos de familia, violencia doméstica, sexual, emocional, simbólica, cuerpos políticos, etcétera. Son algunas de las tendencias de fuga hacia cotidianidades más democráticas, ¿no? Una dimensión crucial en este nuevo posicionamiento de lo público es romper con la dicotómica separación entre lo social y lo político, al asumir que todos los espacios sociales son espacios políticos, porque sostienen relaciones de opresión de la sociedad. Lo social, además, es visto como un momento creativo que permite los cambios en el reino de lo político, cambios que ya se prefiguran en la sociedad desde la acción de los movimientos sociales, renovando y ampliando de esta forma los contenidos democráticos de las culturas políticas e impulsando las transformaciones de las relaciones de poder. Una nueva subjetividad es otro de los aportes centrales de este proceso, ¿no? En esta mirada a la democracia, una dimensión central aportada por los feminismos ha sido no solo la politización del malestar de las mujeres en lo privado, sino la recuperación de la subjetividad en la política, como una dimensión fundamental de la acción y del conocimiento. En esta mirada más articuladora entre conocimiento y emoción, entre lo objetivo y lo subjetivo, entre cuerpo y mente, entre lo público y lo privado, lo doméstico y lo público, comienzan a surgir nuevas subjetividades, alimentando otras dinámicas interpersonales, donde las dimensiones políticas de lo personal son incorporadas al horizonte democrático, ¿no? La epistemología feminista ha hecho aportes sustanciales a esta perspectiva al proponer la idea de un conocimiento encarnado, sexuado, inserto en una estructura social concreta, que produce conocimientos situados, pero no por ellos menos objetivos. Estos conocimientos situados parten no solo desde la experiencia de género, porque como les decía, el género en sí mismo no nos da cuenta de la diversidad de vidas, de recursos y de poder entre las mismas mujeres. Es un desplazamiento del lugar de enunciación desde la idea de un sujeto universal, mujer, hacia una multiplicidad de sujetos situados, encarnados e insertos en estructuras sociales concretas que producen prácticas y conocimientos que dan cuenta de este posicionamiento. Y porque los ejes de opresión son múltiples y entrecruzados, estos diferentes puntos de vista, estos diferentes conocimientos situados, no son puros, no son completos, son más bien verdades parciales y atravesados además por dinámicas de poder, ¿no? Entonces, en esta mirada, la parcialidad no es un mal inevitable, sino más bien es un recurso epistemológico que permite acercarte a ver junto a otros y no a hablar por los otros y las otras, ¿no? Haciendo que las múltiples verdades parciales entren en diálogo y avancen en procesos de disputas, entendimientos y nuevas conceptualizaciones desde las subjetividades posicionadas, ¿no? Nuevamente recurro a Norbert Lechner, que es quizás uno de los que mejor ha captado la dimensión subjetiva en un mundo tan convulsionado como el actual. Ante la devaluación de los contenidos de lo público por efectos de la lógica del mercado, dice Lechner,
Múltiples asuntos que formaban parte del mundo privado salen a la luz pública: la discriminación de género, el racismo, las identidades étnicas, las sexualidades diversas, etc. En estas circunstancias, la agenda pública se tiñe de experiencias privadas, haciendo valer la dimensión política de la vida cotidiana y reintroduciendo a la política lo que ella expulsó como irracional. Y ello nos obliga a pensar la política desde otros marcos de sentido, dice Lechner, ¿no? Desde la politización de lo privado, recalificando al mismo tiempo el mismo contenido de lo político. Porque en la medida que una política no se haga cargo de las aspiraciones, miedos, subjetividades en la vida cotidiana, afirma Lechner, se vuelve una política insignificante. El otro punto que me interesa tratar es el de la igualdad y la diversidad. La igualdad aparece como una dimensión constitutiva de la democracia. Al mismo tiempo es una realidad esquiva, abstracta y aparentemente inalcanzable. Las luchas por la legislación, ya les he dicho cómo hemos avanzado, sin embargo hay preguntas que quedan ahí pendientes, ¿no? Algunos interrogantes democráticos a la igualdad son: ¿cómo y quién define lo que hace iguales en la realidad a las personas? ¿Cómo evitar el dualismo androcéntrico que equipara la igualdad desde el paradigma masculino? ¿Cómo evitar que la experiencia de las mujeres se perciba como una particularidad devaluada en referencia a otra particularidad, la masculina, convertida en hegemónica? ¿Cómo atender el derecho a la igualdad que no invisibiliza la desigualdad en el acceso de recursos, de diversidades étnico-raciales, sexuales, de capacidades, etcétera? Es decir, la igualdad, para no ser abstracta, se sustenta en el reconocimiento de la diferencia, de la multiplicidad de formas de vida, de formas de sustento, de relaciones sociales, etcétera, ¿no? Por lo mismo, no considerarla asumirla coloca nuevos significantes y abarca muchas más dimensiones de la vida de la gente. Plurietnicidad, interseccionalidad, interculturalidad son algunos de los nuevos significantes que nos permiten deconstruir visiones homogéneas sobre Estado, sobre nación, sobre democracia e igualdad, confrontando las miradas heteropatriarcales que devalúan a las mujeres y las sexualidades diversas, confrontando las miradas coloniales que ignoran cosmovisiones otras, etcétera, ¿no? En estos procesos se evidencia que las promesas del discurso democrático liberal no pueden darse porque se construyen al menos desde 4 contradicciones fundamentales que oscurecen las promesas de igualdad, como dice Castells. Primero, los riesgos a la propia sobrevivencia por degradación ambiental, es más o menos obvio. Segundo, la inclusión de minorías privilegiadas y la permanente exclusión de las mayorías, la tremenda desigualdad que vivimos. Lo tercero, la privatización y mercantilización de la libertad, reduciéndola a la libre competencia y negando la libertad a la disidencia. Y finalmente, y muy grave, el secuestro de la noción de paz, que aparece como expresión del status quo, justificando invasiones, militarización de las sociedades, aumento del control social, en suma, avanzando en la permanente criminalización de la protesta. Todo ello alimenta diversidades desechadas, invisibilizadas, permanentemente teñidas de desigualdad. Por lo mismo, la perspectiva de igualdad en la diversidad nos acerca también a una dimensión central de esta problemática, que es la dimensión del poder, que la diversidad contiene y que la igualdad vista como universal, abstracta, oscurece o neutraliza. Y esa dimensión no es neutra, sino altamente política, porque sus consecuencias diferenciadas según los entramados e intersecciones de poder son enormes. Como dice una cita de Beni Mendoza, dice: cuando estás en los márgenes, cuando tu historia ha marcado el lugar desde el que hablas, cuando el racismo, la explotación económica ha marcado tu identidad, no puedes dejar la historia a un lado y hablar desde ninguna parte. Ese lugar neutro que parece asumir la idea de la desidentificación no existe, es siempre un lugar de poder. Este lugar de poder también actúa en relación a las diversidades étnico-raciales. Una teórica, activista, indígena, académica como Silvia Rivera, de Bolivia, ella dice que la única forma de concebir la ciudadanía desde nuestra realidad pluricultural
es con cambios profundos para que el fenómeno democrático se desarrolle efectivamente con la descolonización radical de las estructuras sociales políticas sobre las que se ha moldeado históricamente nuestra convivencia social. Todo ello ha permitido pensar entonces los contenidos de la democracia en perspectiva intercultural, capaz de poner en diálogo de reconocimiento a las diferentes experiencias, cosmovisiones y perspectivas de vida, y nos obliga a recuperar la dimensión cognitiva de la democracia, pues están en interacción y en disputa experiencias y matrices culturales distintas que expresan cosmovisiones, paradigmas, conocimientos diversos y desigualmente valorados. Reconocerlos desde su equivalencia, desde la perspectiva de ecología del conocimiento, es un reto fundamental para la democracia. Finalmente, la diversidad dentro de la diversidad ha traído otras dimensiones de transformación. Por ejemplo, las feministas afrolatinas, las feministas indígenas han evidenciado al interior de los feminismos el peligro del universalismo del pensamiento feminista, o sea, una mujer como símbolo de todas las demás, ¿no? Pero también han evidenciado la perspectiva universalista y totalizante al interior de sus propias culturas, cuando son posicionados como representaciones históricas de entidades homogéneas, ¿no? Seleccionando algunos rasgos y dejando otros de lado, que generalmente va en contra, muchas veces, de los derechos de las mujeres, ¿no? El otro punto, muy brevemente, es el de la subversión de la economía, ¿no? ¿Por qué? Porque la democracia realmente existente ha subordinado la política a la economía y ha reducido la democracia a su expresión más primaria, la de la representación, dejando además al mercado como el nuevo ordenador social. La libertad e igualdad política a la que aspira la democracia no son compatibles con la desigualdad social que impone este modelo. Por ello, acercarnos a la igualdad como meta a alcanzar requiere también de una dimensión ético-política. No es éticamente posible aspirar a la igualdad y al mismo tiempo aceptar la existencia incuestionada de un modelo económico sustentado en la existencia de patrones de vida que son inviables para el conjunto de la humanidad. Asumiendo sin escándalo la existencia de condiciones mínimas, muchas veces infrahumanas, y condiciones máximas de subsistencia sin criterio de justicia. Para los feminismos, la sostenibilidad de la vida, que implica la sostenibilidad del planeta, es el único horizonte posible. Las economistas feministas han tenido como preocupación fundamental el evidenciar que el capitalismo se construye en base a la desigualdad, y por ello proponen de construir los parámetros con los que la economía capitalista funciona y excluye. Para ella proponen tres dimensiones definitorias para alimentar otro posicionamiento. Primero, desplazar a los mercados como el eje analítico de intervención política, es decir, el centro de atención ya no son los flujos monetarios y la creación de valores de cambio, sino la sostenibilidad de la vida. El segundo elemento es situar el género como una variable clave que atraviesa el sistema socioeconómico y no simplemente como una variable secundaria, ¿no? Evidenciando que el capitalismo es un capitalismo además heteropatriarcal. El tercer elemento es no creer que la objetividad como neutralidad valorativa se está dando, ¿no? Porque como ya dije, no hay conocimiento neutro, sino generalmente cargado de poder, ¿no? Desde esta mirada, los feminismos han aportado nueva reflexión y nuevas categorías que logran romper la desvalorización de la dimensión reproductiva para asumirla como parte indesligable de la economía de un país y a nivel global, ¿no? Un ejemplo sustantivo lo da también Pérez Orozco al evidenciar que el aporte tanto en riquezas de elaboración conceptual e innovación metodológica como de subversión política de algunas categorías como la de pobreza, hablando no de los ingresos, no de acceso o falta de acceso al consumo, sino recuperando la pobreza oculta que trae la dependencia al vivir de ingresos ajenos y la falta de autonomía económica, o la relación de pobreza-tiempo. Bueno, por último, la radicalización de la democracia y la expansión del imaginario ciudadano que produce este proceso de avance de las mujeres crea una dimensión fundamental para las ciudadanías, ¿no?
¿Por qué? Porque los movimientos feministas y de mujeres, urbano-populares, afrodescendientes, indígenas, de la diversidad sexual, etcétera, han logrado interpelar el concepto de ciudadanía desde dos ejes principales. Por un lado, mostrando cómo la propia noción de ciudadanía se constituyó como un concepto excluyente y, por lo tanto, disputando permanentemente la ampliación de sus contenidos. Por otro lado, ampliando el escenario de actores que construyen estos derechos. Ambos ejes se entrecruzan y desde esta praxis los movimientos sociales y políticos interpelan a la teoría política, antropológica, sociológica y avanzan en la construcción de nuevos paradigmas al hacer visible la existencia y condición de posibilidad de la diversidad, ¿no? El imaginario ciudadano se sustenta tanto en la ciudadanía objetiva, que expresa la existencia concreta y real de derechos, así como en la dimensión subjetiva de la ciudadanía, que expresa la percepción que se tiene de los derechos, tanto una misma persona como el resto de la sociedad, ¿no? El grado de conocimiento, confianza, credibilidad, temor, inseguridad o afirmación de su pertenencia a una comunidad política. Estas percepciones tienen que ver indudablemente con las barreras reales e imaginarias que las personas viven y perciben en relación a su ciudadanía. Las barreras subjetivas se asientan en esas discriminaciones no legales de la realidad cotidiana, ¿no? Y generan traumas y complejos de superioridad frente a otras ciudadanías y de inferioridad, que implica que las personas no se sienten iguales y no se tratan como iguales al percibir los derechos no como algo que les pertenece, sino como favores otorgados, ¿no? Para las mujeres, desde la histórica precariedad de sus derechos ciudadanos, la relación que establecen con su ciudadanía se ha sustentado generalmente en un conocimiento parcial de derechos y en una débil conciencia de merecimiento de derechos, haciendo eco, obviamente, de la desvalorización que la sociedad hace de sus ciudadanías, ¿no? Esta conciencia débil del derecho a tener derechos tiene efectos de más largo aliento en la cultura política de una sociedad, debilita la relación entre democracia y ciudadanía, distorsiona profundamente el sentido de derechos y normaliza la exclusión. Entonces, en todo este último periodo, las luchas de las mujeres en estos procesos de afirmación como sujetos y demandas ciudadanas han hecho surgir nuevas dimensiones de derechos, muchas de las cuales aún no están consagradas, pero ya comienzan a modificar las ciudadanías subjetivas de las mujeres. Frente a ellas, el concepto clásico de ciudadanía, analizado por Marshall, que aporta las dimensiones civil, política y social de la ciudadanía, se queda corto, al obviar otras dimensiones que evidentemente no estaban tan evidentes en sus tiempos de reflexión, pero que son absolutamente cruciales en las disputas de hoy, ¿no? La dimensión étnico-cultural de la ciudadanía, que posiciona otras reglas de juego, como por ejemplo el derecho al territorio y por lo tanto a la consulta en relación a su utilización. La lucha por una ciudadanía ecológica y por los derechos de la naturaleza, la exigencia de ciudadanías globales agudizadas en su urgencia frente al fenómeno de la migración, los derechos del cuerpo tenazmente resistidos, evidenciando que hoy en América Latina los derechos sexuales y los derechos reproductivos no son solo una dimensión de un derecho, sino un nudo estratégico para la ciudadanía de las mujeres, porque al seguir asumiendo como indiscernible la ecuación sexualidad-reproducción, se sigue construyendo la identidad de las mujeres solo a su capacidad de ser madres y no a su capacidad de ser portadora de derechos ciudadanos. Todos estos procesos hacen eco de lo que Fernando Calderón, un boliviano que también estuvo en Chile en esa misma época que estuve yo, escribió. La ciudadanía, dice él, es una permanente y nunca acabada construcción sociocultural. Y todo ello ha tenido impactos sustantivos en las ciudadanías subjetivas de las personas, particularmente de las mujeres, al llevarlas a sentirse sujetas merecedoras de derecho, como nunca antes se habían sentido. O sea, el ganar la conciencia del derecho a tener derechos es posiblemente la revolución más significativa de la subjetividad democrática y de la ciudadanía para las mujeres, ¿no? En todo este proceso hay evidentemente ambivalencias y retrocesos. Como yo les decía, no hay recetas para estos avances, pero también hay avances significativos que evidencian una nueva fase de democratización, recuperando la democracia como forma de vida y no solamente como forma
gobierno, ¿no? Finalmente, para esta parte, porque quiero terminar con una breve introducción a otra, estos espacios múltiples de democratización nos revelan de que la democracia tiene muchas fases, muchas caras: la democracia cognitiva, la democracia racial, la democracia social, la democracia de géneros, la democracia sexual. Estas dimensiones estrechamente intersectadas son el núcleo central de una propuesta de democracia radical. Les decía que bueno, con esto terminé lo que yo preparé, pero quería darles un avance de cómo esto se expresa en la vida cotidiana y en las dinámicas de los movimientos, en este caso el movimiento feminista. Nosotras estamos organizando en Perú ahora, en 3 semanas más, ¡wow!, el 13º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Los encuentros los comenzamos en el 81 y han seguido en diferentes países hasta llegar al 13º, ahora en Perú. Perú también lo tuvo en el 83, entonces lo estamos retomando después de 31 años, ¿no? Y nosotros hemos planteado una propuesta política para el conjunto de los feminismos latinoamericanos, para ver si es que se llama Manifiesto Político por la Liberación de Nuestros Cuerpos. Y entonces lo que decimos es de que este es un momento privilegiado de interpelación y conflictividad que nos impulsa a posicionar las nuevas coordenadas y los nuevos retos que tenemos los feminismos latinoamericanos. Y nos obliga entonces a complejizar los discursos, las prácticas y el sujeto analítico político de los feminismos en toda su diversidad. Y la revisión crítica de lo aprendido, no para votarlo todo, sino para reconocer que aquello que sabíamos siendo fundamental para todo lo que hicimos no nos sirve por sí solo para saber más. Y entonces recuperar otras dimensiones para esto, ¿no? Entonces, este proceso, desde los feminismos del sur, como los queremos llamar, ha impactado los actuales paradigmas epistemológicos y de conocimiento de muchas formas, como he tratado de evidenciar acá. Se habla entonces de la insurrección de los saberes avasallados, de la crisis de la subjetividad tradicional, de la descolonización de la subjetividad, de los feminismos de frontera, etcétera. Son algunos de los acercamientos para evidenciar este impacto, ¿no? Se han puesto en disputa y entendimientos diversidad de perspectivas, etcétera, etcétera, y se ha recuperado el cuerpo como la expresión fundamental de esta interseccionalidad de luchas, ¿no? ¿Por qué el cuerpo, no? Hemos posicionado el cuerpo como lugar político, como cuerpo portador de derechos y dotado de ciudadanía, y por lo tanto como territorio de disputa frente a tendencias emancipadoras y tendencias reguladoras, ¿no? Es decir, estamos hablando de cuerpos múltiples, diversos, situados, racializados, sexualizados, expresando relaciones de poder y disciplinamiento, y alimentando al mismo tiempo resistencias y rebeldías que disputan la recuperación de la autonomía para interpretar y para decidir. El énfasis en los cuerpos responde también a una necesidad política y epistemológica de evidenciar la naturaleza encarnada de la experiencia y la naturaleza situada de la subjetividad, ¿no? Experiencia que produce conocimiento y desarrolla múltiples conexiones que marcan las agendas, ¿no? Sin embargo, el cuerpo no lo podemos solamente pensar desde sus expresiones de los derechos sexuales y reproductivos, desde el derecho al placer, que es absolutamente fundamental como centro de disputa, porque es lo que más resiste la sociedad y, por supuesto, la Iglesia y la falta de estados laicos, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo de que el cuerpo como horizonte de significado tiene muchísimas más evidencias que tenemos que recuperar, ¿no? Por eso nosotros hemos tratado de recuperar 3 ejes centrales para avanzar en esta mirada al cuerpo. El primero es la interculturalidad crítica e interseccional, que abre el espacio a otras voces, a otras formas de pensar, a otras cosmovisiones, a otras formas de sufrimiento del cuerpo y de rebeldía del cuerpo, que tiene que ver justamente con esta idea de la incompletud de las miradas que tenemos si es que no recuperamos las perspectivas de otras luchas, otras culturas, otras formas de situarse frente al mundo, ¿no? El segundo es la sostenibilidad de la vida, evidenciando que los movimientos feministas luchamos por un cambio radical en la lógica de funcionamiento actual de la economía, como habíamos visto, y en este proceso
los cuerpos queremos que no sean reducidos a objetos de consumo, mercantilizados, normalizados o descartados, condenados a la explotación y a la pobreza, sino queremos recuperar cuerpos que resisten y habilitan otro tipo de relación e interacción. Y finalmente, el tercer eje es el territorio, cuerpo, territorio, ¿no? Porque entender el cuerpo como un territorio liberado, como un sistema vivo, complejo e integral, constituido por múltiples relaciones en las que participan todos los seres vivos y los bienes naturales como el agua, la tierra, las montañas, el erotismo como fuente de energía, nos interpela a pensar nuestros cuerpos individuales y colectivos como parte de un proceso mucho más complejo de articulación, ¿no? Y parte constitutiva también de los territorios, ¿no? Entonces, la lucha por la defensa del territorio es también la lucha por el cuerpo de las mujeres en su capacidad de decidir, ¿no? El cuerpo entonces recupera de esta forma, pensamos, las articulaciones entre lo público y lo privado, confronta el capital y el Estado, confronta las jerarquías eclesiásticas, los sentidos comunes tradicionales y los fundamentalismos crecientes, así como las instituciones nacionales y globales que las permiten e implementan, ¿no? Luchando entonces por ampliar todo lo que pueda ser una subjetividad diferente, ¿no? Los cuerpos, al afirmar su existencia política, desarticulando y deconstruyendo la matriz de poder que pretende sojuzgarlos e invisibilizarlos, abren un calidoscopio político y teórico que puede contener una dimensión inconmensurable de democratización de los movimientos feministas y de la convivencia cotidiana. Y esto pensamos que es un aporte sustancial de los movimientos feministas a la política y a la democracia en América Latina. Gracias. El tiempo estuvo bien, ¿no? Wow.